Escándalo. Así compró el gobierno Petro los votos de algunos congresistas para que le aprobaran sus polémicas reformas, según la confesión de Sneider Pinilla, el subdirector de la UNGET. Sneider Pinilla, el subdirector de la UNGET, confiesa en semana cómo operó la máquina de sobornos para comprar los votos de las reformas en el Congreso. Iván Nein, Andrés Calle y 15 congresistas más están involucrados, junto con ministros y otros altos funcionarios. Bueno, gente, se revela, gente, explosivo audio de la corrupción, gente, de Gustavo Petro, cómo esta rata ordenó pagarle a los congresistas para que aprobaran las reformas de este asesino terrorista. Hoy revelamos acá el explosivo audio revelado en revista Semana, donde prueban, gente, cómo Gustavo Petro es el más corrupto, el más ladrón. Recordemos que él ha convocado a marchas que para aprobar mis reformas. Este es el asesino, este es el cabecilla de ese plan criminal de corrupción. Ahora la corte guerrillera y corrupta ahora inicia a investigar a los corruptos. Recordemos que esa misma corte recibió, gente, 5 millones de dólares para hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe. Y es la misma corte criminal y corrupta que ahora tendrá que agarrar a los congresistas y pedirle recursos para sacar fallos en favor de los congresistas y nombrarlos inocentes. La Fiscalía Criminal y Corrupta se ha negado a escuchar a los principales testigos hasta que no asesinen a estos testigos. La fiscalía no va a hacer absolutamente nada, porque recordemos que la fiscal de esta ente acusador es socia del guerrillero asesino Gustavo Petro y se ha negado a escuchar a los principales testigos de que denuncian no solamente a Olmedo López, sino que denuncian al guerrillero asesino Gustavo Petro, como tiene a la casa de Nariño esta rata criminal. Escuchen estos explosivos audios. Escándalo. Así compró el gobierno Petro los votos de algunos congresistas para que le aprobaran sus polémicas reformas, según la confesión de Sneider Pinilla, el subdirector de la UNGET. Sneider Pinilla, el subdirector de la UNGET, confiesa en semana cómo operó la máquina de sobornos para comprar los votos de las reformas en el Congreso. Iván Nein, Andrés Calle y 15 congresistas más están involucrados, junto con ministros y otros altos funcionarios. El gobierno Petro puso en marcha una poderosa máquina de sobornos para lograr la aprobación de sus polémicas reformas en el Congreso. Así lo revela, en exclusiva con Semana, Sneider Pinilla, el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET. La plata para hacer los millonarios pagos en efectivo salió, según el exfuncionario, del escandaloso contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. Otros sobornos habrían sido pagados igualmente a través de negocios similares de la ONG. En esta trama de corrupción resultan involucrados los presidentes del Senado, Iván Nein, y la Cámara, Andrés Calle, 15 congresistas más, y la saliente consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Pinilla también habló del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y se refirió a otros 3 ministerios, Salud, Hacienda y Minas. El exfuncionario, además, instó a Olmedo López, su exjefe y exdirector en la UNGET, para que rompa su silencio. Semana conoció que López tiene información que compromete en este escándalo al actual director de inteligencia, Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director del DAPRE. González le daba las órdenes a Olmedo. Según Pinilla, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando López le hizo las primeras alertas acerca de las instrucciones que recibió para sacar adelante las reformas del gobierno Petro en el Congreso.
El doctor Olmedo empieza a recibir órdenes de un nivel superior para que empiece a organizar unos temas en el Congreso y pues, obviamente, él me comenta las diferentes reuniones que tiene y me dice, Snyder, desafortunadamente, están queriendo hacer esto, queremos de pronto ver la forma de ayudar a esos temas del Congreso. Yo recibo la instrucción de él y Jai arranca esta situación que hoy está pasando, señaló Pinilla a semana. La confesión de Pinilla con este medio surgió de una forma inusual, ocurrió el pasado jueves 2 de mayo, a las 2 de la madrugada, de forma virtual, mientras él se resguardaba en un lugar secreto para proteger su vida y acompañado de su abogado, Luis Gustavo Moreno. Pinilla señaló que está seguro de que hay quienes quieren asesinarlo para evitar que cuente toda la verdad ante la justicia. Pero la Fiscalía aún no le ha brindado protección a él ni a Olmedo López. Pinilla dio pistas del rol que habría jugado el ministro del Interior en esta trama. El doctor Olmedo siempre tenía reuniones con el ministro Velasco. Para nadie es un secreto que él es el que maneja los temas del Congreso. Sé que en una o dos oportunidades se reunió con él, que es de donde realmente nace toda esta situación. El doctor Olmedo me da la orden de organizar unos temas y pues yo le hago caso y transmito las órdenes que él tiene y hago que se vuelvan una realidad. Él es subdirector de la UNGED, a quien la Fiscalía tendrá que escuchar y proteger de manera eficaz e inmediata, hizo un grave señalamiento, el pago a los congresistas, se trató de una política de Estado para que las reformas fueran aprobadas en Senado y Cámara. Desde septiembre de 2023, el director Olmedo López dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso junto con algunos proyectos de ley. Me dice, debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas, afirmó Pinilla a este medio. Sé que algunas de esas reuniones las hizo con el ministro Velasco, no sé con quién más, pero sí sé que había varios ministros y estaba Velasco y se empiezan a organizar esos temas. En septiembre, Olmedo ya me empieza a hablar de eso y es donde tengo claro lo que tenemos que empezar a organizar, agregó el exfuncionario. Contexto: Fiscalía pide prudencia en las investigaciones por los hechos de corrupción en la ONG. Pinilla explicó por qué la máquina de sobornos se activó desde la ONG dirigida hacia el Congreso. Para nadie es un secreto que en el Senado y la Cámara se lleva la agenda legislativa. Tienen que empezar a cumplirles a las dos cabezas, que citan y organizan los debates, y las leyes empiezan a funcionar. Sé que estaba la reforma pensional en juego, la reforma a la salud en la Cámara, sé que estaba un tema de algunos empréstitos del Ministerio de Hacienda, un tema del Ministerio de Minas, porque el país iba a quedar en racionamiento. Tenían que organizar esos temas y hablar con el presidente del Senado y el de la Cámara para ir organizando esas cosas. Eso me comenta a mí el doctor Olmedo, aseguró Pinilla. Y agregó, él me dice, en cualquier momento te voy a dar la orden. Necesito que empieces a solucionar unas cosas que te voy a ir diciendo. En septiembre él me fue enviando lo que teníamos que hacer para poder cumplir a cabalidad con todo esto. El testigo estrella de este escándalo de corrupción, que pretende aportar las pruebas a la Fiscalía para obtener un principio de oportunidad, habló de reuniones clave en 2023 para que se activara la máquina de los sobornos del gobierno Petro en el Congreso. Hacia el 25 de septiembre, el director me dice, Snyder, me voy para un desayuno, llegó el momento que le comenté. Le dije, bueno, listo. Sí, señor, espero lo que usted me diga. Sé que él tiene un desayuno en el Tequendama Suites con la doctora Sandra Ortiz y el presidente del Senado, el doctor Iván Nein.
Cuando él sale, me dice, Schneider, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente Nein, reveló Pinilla. El exfuncionario explicó que su entonces jefe, Olmedo López, también se reunió con el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Sé que se vio después con el doctor Calle, cerca de la unidad de riesgo o por ahí, ese mismo día o al otro día a mediodía. El día 27 o 28, él me dice, listo, Schneider, ya están las dos órdenes. Así que, por favor, tienes que ayudarme a ver cómo sacamos el recurso para poder cumplir. Para el doctor Iván Nein eran 3.000 millones de pesos y para el doctor Calle eran 1.000 millones de pesos. O sea, tenía que buscar la forma de encontrar 4.000 millones de pesos para poder cumplir con esa situación. A Olmedo no se le ocurrió decir, voy a ir a ayudarle a Nein y a Calle porque sí. No. Lógico que tuvo que haber tenido la orden de alguien. Aterrorizado por su seguridad y preocupado porque la Fiscalía de Luz Adriana Camargo ha sido lenta y no ha mostrado mayor interés en su testimonio para que se conozca la verdad, Pinilla dejó ver que son muchos más los ministros, congresistas y otros funcionarios involucrados en este escándalo de corrupción. Por eso, le pidió a su exjefe que rompiera el silencio. Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema. Quien puede terminar de dar esta información es otro testigo clave que va a tener este proceso, el mismo doctor Olmedo, porque él sí sabía específicamente muchos detalles. Yo llegaba hasta cierto punto. Él me daba la instrucción, pero digamos que él tiene detalles precisos de todo. La idea es que él pueda hablar. Yo sé, doctor Olmedo, que si usted me está escuchando, sabe que esto que estoy haciendo no lo hago por hacerle ningún daño a usted, sino porque debemos contarle al país lo que realmente pasaba allí. Y si me está escuchando, que sé que es así, le digo que rompa su silencio, que diga lo que sabe. No es justo que usted y yo quedemos sacrificados mientras realmente las reformas se terminaban comprando para que fueran aprobadas. Es lo único que puedo decir, sostuvo Pinilla. Asimismo, el subdirector de la UNGET señaló, creo que al día de hoy el presidente lo dejó solo en referencia a Olmedo. La ruta de la Plata. El polémico contrato de los carrotanques para llevarles agua a los más pobres de La Guajira por 46.000 millones de pesos se convirtió en la primera caja menor para sacar plata y pagarles a los congresistas en medio del trámite de las polémicas reformas de Petro en el Congreso, según el testimonio de Pinilla. La plata para pagar los sobornos a los congresistas salió del polémico contrato de los carrotanques que buscaba llevar agua a las comunidades más pobres de La Guajira y costó 46.000 millones de pesos. Foto, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El primer pago fue de 4.000 millones de pesos en efectivo, dirigido, según el subdirector de la ONG, al presidente del Senado, Iván Nein, y al de la Cámara, Andrés Calle. Es ahí cuando nace la necesidad de hacer el contrato de los carrotanques, para poder sacar de ahí el recurso y ser entregado al doctor Nein y al doctor Calle. Sin embargo, Pinilla dijo que hubo dificultades y el proceso para conseguir la plata de los sobornos tardó por lo menos 2 semanas. La orden de proveeduría se hizo el 12 de octubre de 2023, todo en un par de horas. Al tener asegurada esa orden, lo que hago es que le digo a un contratista de la unidad, hazme un favor, préstame 4.000 millones de pesos. Le dije, préstame la plata y yo te la devuelvo ahora apenas cobre el contratista, que se demora 2 o 3 meses. Ese contratista me presta los 4.000, que son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso. Pinilla aseguró que le entregará a la Fiscalía el nombre del contratista que prestó la plata de los sobornos. Él me los prestaba.
Si yo no se los daba en un contrato, me cobraba un interés muy bajo en los 2 o 3 meses que me fuera a demorar. Contexto: Andrea Verdugo, esposa de Andrés Hidárraga, salpicado por escándalo de corrupción en UNGEC, es nueva directora jurídica de la Fiscalía. El relato del subdirector de la UNGEC a semana es escabroso, tal como en las películas de la mafia. Dijo que hubo maletas y billetes de por medio. La plata me la entregan en efectivo, y yo se la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Nein, y yo directamente se la entrego al doctor Calle. Pinilla recordó muy bien que recibió del contratista esos 4,000 millones de pesos en maletas. Fueron como 2 o 3 maletas, en cada una metí un recurso. La entrega de Nein se hizo en 2 días, y la de Montería para Andrés Calle en un solo día. Eran billetes de 50,000 y de 100,000, en fajos de 50 millones de 50,000 y fajos de 100 millones de 100,000. Pinilla le confirmó a Semana que la máquina de sobornos también usaba toda la contratación, en general de la UNGEC, para pagar el voto de algunos congresistas a favor de las polémicas reformas del gobierno Petro. Su abogado, Luis Gustavo Moreno, dejó claro que el testigo estrella en este escándalo está listo para contarlo todo, si lo protegen a él y a su familia y él le otorgan los beneficios contemplados en la ley por su colaboración. Es decir, había una agenda y no era la de Schneider, quien tenía un cargo directivo. No, él no tenía la capacidad para gestionar esos recursos o esos contratos. Ojalá que él pueda hablar no solo de este contrato, sino de muchos más. Y eso depende, básicamente, de que se le abra la puerta para negociar. Lo que puedo decir como abogado es que se entregaron mermelada y contratos, según me ha contado el ingeniero Schneider, agregó Moreno. La defensa de Pinilla dijo que, si se abre una negociación con la justicia, su defendido seguramente le va a contar al país quienes más participaron del entramado y en donde más hubo corrupción. No estamos en el tapen. Es importante que se abra la caja de Pandora. ¿De quién depende? De la Fiscalía General de la Nación. El presidente del Senado, Iván Nein, le permitió a la vicepresidenta, la senadora María José Pizarro, presidir la plenaria en la que se aprobó la reforma pensional. A la luz de lo dicho por Schneider, Pinilla pudo ser una ayuda directa de Nein al gobierno Petro. Foto: Guillermo Torres, Reina Semana. El abogado, además, advirtió, son muchos los que están involucrados. Al margen de los congresistas, también hay contratistas y gente de arriba que dio una orden superior de un gobierno que es radical. Sin duda, Schneider está en riesgo y puede haber retaliaciones para él y para su familia. Por eso, es muy importante que el doctor Olmedo rompa su silencio también y que hable de las órdenes que recibió, según lo que me ha comentado Schneider. En últimas, Pinilla sabe milimétricamente cómo se repartió la plata que movía el gobierno Petro para la aprobación de sus polémicas reformas en el Congreso. Él, siendo subalterno de Olmedo López, director de la UNGEC, era quien ejecutaba las órdenes. Él aseguró que sabe a qué políticos les dio plata en efectivo y a cuáles les dio contratos. El gobierno los compró, dejó claro el testigo. La consejera Sandra Ortiz salió de su cargo en la noche de este viernes. Hay expectativa sobre si Petro tomará decisiones frente a otros ministros salpicados en el escándalo, al igual que Carlos Ramón González, uno de sus hombres de confianza. Foto: Presidencia. Pinilla admitió que hubo corrupción en la ONG al direccionar de una u otra forma alguno de los contratos para que se pudiera llevar a feliz término. Obviamente existe ese tema de corrupción para poder otorgar un contrato y de ahí generar unos compromisos que después teníamos que cumplir. Es un tema complejo porque, la verdad, la presión era muy fuerte, es lo único que le puedo decir, afirmó Pinilla.
Uno de los apartes más impactantes de la confesión de Snyder Pinilla, en Semana, tiene que ver con su relato sobre cómo, según él, le hizo llegar 3.000 millones de pesos a Iván Neim, presidente del Senado, a través de la saliente consejera para las regiones, Sandra Ortiz. La entrega se habría realizado días antes de las elecciones regionales y locales del 29 de octubre de 2023. Pinilla habló de un desayuno entre Olmedo López, Neim y Ortiz en Tequendama Suites, en el centro de Bogotá. El encuentro, según él, fue definitivo y entonces López le dio la orden de conseguir 3.000 millones de pesos para Neim. A él se le entrega a través de un mensajero, manda a una persona, y con ella hago el trámite en Bogotá. Yo acompaño a ese mensajero hasta un sitio a traer el recurso. Entrego 2 maletas. En un día, donde está el mensajero, entrego una parte y al otro día entrego la otra, y ahí sí juntos vamos y la entregamos completa, sostuvo Pinilla. Contexto: el Partido Verde es gran responsable de lo que hoy pasa en Colombia. Daniel Briceño tras escándalo de corrupción en la ONG. Quien hizo de mensajero, según su relato, fue quien le entregó la plata a Neim. Yo llego a un sitio que sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando. Bajo al sótano, entrego ahí y luego me salgo porque no subo a hacer la entrega directamente a Neim. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona Neim para informarle que todo ya estaba listo. Pinilla le reveló a Semana que quien fungió como mensajero de Neim fue Sandra Ortiz, la saliente consejera para las regiones del presidente Petro. Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso, dijo el subdirector de la ONG. Y precisó, la doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Neim, para nada más. Según Pinilla, la funcionaria fue quien recibió los 3.000 millones de pesos para Neim. En las últimas horas, Ortiz emitió un comunicado en el que aseguró que presentará las respectivas acciones para proteger su honra y buen nombre. Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad. Semana tiene en su poder conversaciones de WhatsApp entre Olmedo López y Sandra Ortiz. Una de ellas es del 25 de septiembre de 2023. Allí se observan varias llamadas pérdidas de Olmedo a Sandra a las 7:09 a.m., a las 7:11 a.m. y a las 7:13 a.m. A las 7:15 a.m. Sandra le dijo a Olmedo: director, buenos días. La reunión va a ser SIC en la suite del Tequendama SIC. A las 7:56 a.m. Olmedo le reportó a Ortiz: pésima movilidad por la 26. Aquí voy. Luego hubo otra llamada perdida a las 8:21 a.m. de Olmedo a Sandra. Pinilla aseguró que Olmedo, Sandra y Neim se reunieron en el Tequendama Suites ese lunes 25 de septiembre. En otra conversación, Sandra Ortiz le preguntó a Olmedo a las 11:49 a.m. ¿A qué horas pasas? Él envió una fotografía de inmediato y él le dijo: en reunión. Ella le respondió: excelente. Olmedo le dijo: termino aquí, termino y le llamo. Ella solo escribió: perfecto. Pero él se aseguró y él le dijo: todo listo para el tinto. Sandra se despidió a las 11:51 a.m. Quedó atenta. Luego, a las 2:02 p.m., ella se volvió a reportar con Olmedo, AN 2312, la cual sería la habitación donde ocurrió el encuentro. A las 2:56 p.m., Sandra repitió el mensaje: hola. Olmedo le dijo: en camino. Pinilla trató de explicar por qué, en público, Neim se muestra ahora en contradicción con el gobierno Petro. Pues lo que comúnmente dicen es la mermelada. ¿Por qué? Pues obviamente,
Si usted revisa el año pasado, no este año, porque este año Nein está en oposición, ya usted sabrá por qué. Pero el año pasado ellos organizaron con el gobierno todos los temas de la agenda. El senador votaba positivo, organizaba los temas, y obviamente era por eso. Me imagino que habían pactado un tema de mermelada para poder organizar los temas de Senado y obviamente los temas de Cámara. Iván Nein, este viernes, dijo en un comunicado, manifiesto a la opinión pública, que dichas versiones no corresponden a la realidad. Aseguró que no conoce a Snyder Pinilla y que hoy se está desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la ONG. Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta. Le entregué a Calle. El testigo Pinilla, que aún no ha sido escuchado por la Fiscalía en su entrevista con Semana, se autoincriminó y reconoció que incluso él mismo le entregó directamente unos 0,000 millones de pesos en una maleta al presidente de la Cámara, el liberal petrista Andrés Calle. Yo hago la entrega en Montería directamente, dijo Pinilla, quien reveló detalles más específicos de su viaje a la capital de Córdoba con una maleta repleta con unos 0,000 millones de pesos para Calle. Él vive en el edificio K62, en Montería. Eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él. Me espera el esquema de seguridad de él. Yo llego a un ascensor, subo al apartamento y le hago entrega del dinero y luego me voy, relató Pinilla. La plata, según su versión, fue entregada antes de las elecciones del 29 de octubre del año pasado. En un comunicado, en las últimas horas, Calle afirmó: quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato en referencia a los carrotanques, ni con ninguna otra actividad similar. El presidente de la Cámara le pidió celeridad a la justicia y que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas. Pinilla contó que, al final de la entrega de los dineros, le dio un reporte personalmente a López. Cumplida la misión, le dijo. La respuesta del entonces director de la UNDEC fue breve. Él era muy corto de palabras y me dice: listo, ok. Él me imagino que entregaba el mensaje no sé a quién. Entonces, me imagino que le decía a la persona: listo, cumplí y ya. Tan pronto Semana reveló la confesión de Pinilla, la Casa de Nariño anunció la creación de una mesa técnica de coordinación con el acompañamiento de Estados Unidos para articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Este equipo de alto nivel estará presidido por una dependencia especializada y contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y un grupo de auditores externos especializados en la materia, informó la presidencia. De inmediato, el abogado de Olmedo López, exdirector de la UNGLED, pidió que el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, sea retirado de dicha mesa. Toda vez que esta persona le hizo varias solicitudes a mi cliente cuando era director de la UNGLED, solicitudes como la atención de varios alcaldes. Lo anterior podría enmarcarse en un posible o aparente tráfico de influencias, dijo el abogado, quien anunció que hay chats que prueban esta denuncia y que serán entregados a la Fiscalía. El abogado aseguró que no se puede permitir que un comité que lucha contra la corrupción esté conformado por personas que no sean idóneas. Olmedo López Izquierda, exdirector de la UNGED, habría recibido órdenes de un nivel superior para pagar los sobornos a los congresistas, señaló Snyder Pinilla, subdirector de esa entidad. Mientras tanto, el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, salió de su cargo el viernes en la noche. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres / Colprensa Mariano Vimos. Protejan a los testigos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra los presidentes del Senado,
Iván Neim, y de la Cámara, Andrés Calle, tan pronto se conocieron las revelaciones de Snyder Pinilla en semana. La Procuraduría hizo lo propio. Pero en la Fiscalía, no ha habido la misma celeridad. Aunque Pinilla es sin duda un testigo estrella del escándalo, y podría ayudar a esclarecer la verdad, aún no ha sido escuchado. Tampoco ha recibido protección alguna para él y su familia.